Hola, buenas tardes, buenos días, amigos. Estamos aquí con un grupo de amigos. Vamos a hablar en este momento acerca de diferentes aspectos en la implementación de sistemas. ¿Qué les parece si cada uno de ustedes se presenta para que así vayamos rompiendo el hielo? Adelante, Tony. Sí, mi nombre es Antonio de la Mota, cariñosamente Tony, tesorero asociado de la División Interamericana y supervisor general de tecnología. Yo soy Lorenzo Verduzco, trabajo en la División Interamericana también como director de desarrollo de software. Mi nombre es Antonio Vallejo, estoy ahorita como consultor de SonPlus para la zona de México, Colombia y Cuba. Bueno, mi nombre es Neftali Cruz, trabajo actualmente, recién, ¿verdad? Aquí Antonio que nos está relevando desde el mes de abril, en estos pocos días que tenemos, pues ahora estoy trabajando con la conferencia general en el aspecto de flujo de datos e inteligencia de negocios, así que pues ya que nos presentamos vamos a hablar de un tema que queremos traer a colación, es acerca de la implementación de los sistemas justamente, ¿no? Estamos haciendo un recuento de cuántos años tenemos usando la herramienta. ¿Cuántos años mencionaste, Tony? Sí, bueno, en la división, la herramienta para los asuntos financieros, tenemos alrededor de 23 años. Empezamos a mediados del 2002. 2002, así que, y también mencionábamos que entre las instituciones de la división, pues un promedio entre 15 y 18 años usando esa herramienta. Exacto, en las ¿no? organizaciones subsidiarias tenemos alrededor de 15 a 18 años. ¿Y Eclesia cuánto tiempo tiene funcionando? Bueno, Eclesia, como sabemos, nació en una iglesia local, nació como desarrollo en una iglesia local, alrededor yo creo que más o menos del 2013, Okay. Y de ahí se usó en la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, lo adquirió la Unión Central de México, y mientras el tesorero de la división visitaba la Unión, le presentaron el proyecto y dijo, bueno, vamos a adquirirlo. Curiosamente, como 3 meses después, empiezo a trabajar en la división y me dicen, bueno, aquí está Tu primer proyecto. Tu primer proyecto. Eso fue noviembre del 2014. Fue la primera interacción que tengo. Entonces, ya como división empezó en el 2014. Estamos hablando que tenemos alrededor de... Vamos a ver, 11 años. Unos 11 años más o menos. Así es. Y Toño, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando entonces con la plataforma de SonPlus y Eclesia al mismo tiempo? Sí, pues prácticamente desde que iniciamos en la Unión de Chiapas en el 2014, pues ya teníamos las versiones que la iglesia manejaba a nivel división de SonPlus. Así que desde ese momento empezamos a utilizar las herramientas. O sea que Lorenzo y tú empezaron más o menos al mismo tiempo. Bueno, a ver, el entrenamiento en Chiapas yo creo que fue a lo mejor alrededor del 2016 más o menos. Sí, Eclesia no entró En 2014 no, porque empezó en la Unión Central, se empezó a empujar ahí primero, después norte de México, norte de Colombia, y de ahí regresamos a México con sureste y Chiapas, y que fue alrededor como del 2016. Fuimos prácticamente uno de los últimos en entrar en el uso de Eclesia. De las de México. De las de México, sí. Pero pues el sistema de SonSystem lo ocupamos desde que iniciamos el trabajo en 2014. Es correcto. Y has mencionado una marca que nosotros usamos, SonSystem. Tony, ¿cómo hacemos la diferencia? Porque mucha gente dice uso SonPlus y lo relacionan justamente con un producto de software, pero en realidad SonPlus no es eso. ¿Cómo concibes tú SonPlus que tienes más tiempo usando? Sí, la iglesia adquirió una plataforma para manejar las finanzas a nivel mundial y hizo los contactos con una empresa en Inglaterra llamada SonSystems, y de ahí viene el nombre del producto, es una herramienta financiera. La iglesia lo adquirió y lo adaptó a las necesidades y también lo enriqueció con otras plataformas satelitales, y toda esa suma de productos que implica nómina, portales, inteligencia de negocios, flujo de trabajo, todos esos elementos trabajando en armonía de una manera integral es lo que constituye el SonPlus. O sea, es un paquete, un sistema, no una unidad de un solo programa. Pero podríamos decir que SonPlus es más allá que un producto, ¿no?, de software. ¿Cómo lo definirías? Porque es en realidad un conjunto de varias cosas, ¿no?
Sí, es una herramienta financiera, el sistema como tal completo, con diferentes componentes para atender diferentes áreas. Por ejemplo, Eclesia es uno de los elementos satelitales que confortan el SONPLUS, que se adjuntan al SONPLUS. La nómina es uno, el asunto del manejo del mayor, que es el Sound System como tal, los activos fijos, otro módulo que se adquirió de Sound System, pero todo gira alrededor de la implementación en soluciones del Manual Mundial de la Iglesia, que da pauta para el manejo de la contabilidad. Por lo que no solamente un sistema contable, un programa como tal, es un sistema de hecho adaptable para satisfacer nuestras necesidades con herramientas de análisis y todo ese tipo de cosas. O sea, va más allá de un simple sistema contable. Es correcto, y en ese caso, normalmente si nosotros tuviéramos que hacer, estamos hablando acerca de qué hacer y qué no hacer en una implementación. Digo, porque en la mañana justamente platicábamos que implementar SONPLUS como una estrategia de atender financieramente a la iglesia, pues los que empezaron en ese proyecto pues se desgastaron, digamos, haciendo una implementación masivas, incentivando a que las uniones lo hicieran, porque si uno llega a implementar un sistema, es como cambiarle a alguien su celular que siempre usó Android, ¿no? Y ahora le das un iPhone y dice, no, yo no estoy casado con eso, ¿no? A veces nos casamos con ciertas marcas y entonces eso es lo que ha pasado a veces con la implementación. En el caso tuyo, Tony, que te costó, ¿cuánto te costó que se hiciera esa implementación, digamos, en el territorio de la división? Sí, bien, muy buena pregunta. Cuando se nos asignó el proyecto de entrada, vimos que era un megaproyecto, una tarea monstruosa, gigantesca, y al reconocer esa necesidad, tuvimos reuniones estratégicas para lanzar el proyecto para garantizar el éxito mínimo, por decirlo así. Pero cuando fuimos a la realidad, fue otro mundo. Vimos que al lanzarnos al territorio, la infraestructura técnica de nuestras organizaciones no estaba lista. Así que hubo que trabajar pesadamente en establecer las condiciones básicas tecnológicas para que el producto funcionara. Y eso nos costó porque no estaba en el concepto original, porque si uno va a instalar a un lugar algo, se supone que por lo menos la casa esté terminada, y la casa había que construirla. Estaba funcionando la tecnología en muchas oficinas, pero con equipos limitados, porque era la situación en esos años, no es una crítica, así se funcionaba con máquina Pentium 486, pero esta tecnología requería otros niveles de requerimiento técnico. Ese fue el primer desafío. Otro desafío que encontramos fue la parte humana. No teníamos una estructura de personal técnico en todo el territorio para trabajar con nosotros como equipo, para apoyarnos en los asuntos locales y tener una plataforma lista para cuando fuéramos el asunto fluyera. Ese fue otro gran desafío, buscar ese personal. O sea, vamos construyendo una casa, pero la casa hay que construirla en lo que se pone encima el objetivo fundamental. Sí, el otro asunto es los conceptos contables que eran nuevos para la Iglesia Mundial, que estaban documentados en el manual. Era algo revolucionario, contabilidad de fondo y dimensional. Otro nivel de desafío también que fue muy fuerte, porque había que trabajar con personal, muchos no dado a la tecnología y a conceptos contables tradicionales de muchos años, y esto era revolucionario. O sea que eso fue otro desafío. Y otra capa del desafío era la aplicación ya misma, cómo entrenar a los usuarios para que usaran esa aplicación, aplicaciones de esta familia de productos para que el sistema funcionara. Así que fue un megaproyecto, y donde hemos llegado no sabemos, pero Dios nos ayudó en medio de desafíos. Trabajábamos a veces 3 turnos para poder hacerle frente a las demandas del proyecto, y teníamos reuniones de todo tipo, espirituales, para motivar a la gente, usando ejemplos bíblicos como Josué, Esther, José, para que esos principios que ellos implementaron de fe en Dios y estructura organizacional, ellos también se implementaran en la implementación. Cómo trabajar así como Jetro, con una estructura que creamos, para que nos ayudó mucho, fue tener personas de enlace a nivel contable y de tecnología para distribuir la carga de trabajo. O sea, esos fueron los desafíos. En ese aspecto había un desafío que es de otra naturaleza, que era el apoyo administrativo, que esa cultura todavía no existía. La administración siempre se centra en la misión de la iglesia, pero la tecnología es otra dimensión, y en los lugares donde el apoyo administrativo era
pobres, era más difícil el asunto. O sea, que es una de las cosas que cambiaríamos si tuviéramos que empezar a trabajar más con énfasis con ese aspecto de nuestra clientela, para que ellos se concienticen bien y nos den todo el apoyo previo a la implementación, para que ellos acondicionen su escenario y su ambiente, para cuando lleguemos todo fluya ya con acuerdos previos que hayan tomado en esos lugares, en esas organizaciones. O sea, hablas del apoyo administrativo en ese caso. El apoyo administrativo en la implementación de sistemas siempre es fundamental, que la cabeza, la gente diga o sepa una clara instrucción de que vamos por ese camino y entonces todo el mundo se va a alinear, ¿no? En el caso de que mencionabas acerca de las personas, la actitud de las personas, Lorenzo y Antonio, ¿cómo creen ustedes que es difícil a veces en la implementación trabajar con la actitud de las personas, ¿no? Porque a veces hay gente que va con la actitud de aprender y decir, oh, sí, esto es nuevo y quiero hacerlo, ¿no? Pero siempre hay una actitud, como en una gran mayoría, de rechazo, ¿no? O sea, como decir, no, esto a ver si me convence. ¿Cómo ustedes han trabajado en sus proyectos? Sí, bueno, realmente ese siempre es el problema principal. Pues la resistencia al cambio siempre es el primer factor que te topas cuando estás haciendo una implementación, ¿no? Entonces, algo que creo que ayuda es siempre apoyarte primero en las personas que están apoyando el proyecto. Entonces, vas primero con los usuarios que sabes que te van a apoyar el proyecto. Entonces, en vez de ir con los más difíciles, ¿no? O decir, quiero abarcar a todos lo más pronto posible, sino mejor ve con los que van a apoyarte el proyecto, empiezan a usarlo y ellos mismos se encargan de transmitir lo bien que les está yendo en la implementación con las otras personas, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de atacar eso, pero siempre es el primer problema que te topas, es la actitud, la resistencia al cambio, ¿no? O sea que si superas, por ejemplo, el apoyo administrativo, entonces viene la resistencia al cambio del usuario, que es natural y que uno trata por diversos medios de tratar de disminuir, ¿no? Disminuir esa relación. ¿Cómo le has hecho, Antonio, en el aspecto de las cuentas por cobrar de las escuelas que ustedes implementaron? Sin duda alguna fue un desafío tremendo, ¿verdad? Porque la automatización de un proceso es difícil cuando no hay un proceso. O sea, si no hay proceso y quieres automatizar algo, pues estás automatizando un fantasma, ¿no? ¿Cómo le haces ¿Cómo le hiciste en ese caso, en este tipo de proyectos? Sí, el recurso humano es lo más complicado, yo creo, en una implementación, el recurso humano. Porque pues ya traen ciertas formas de trabajo, ya utilizan ciertas herramientas que cuando tú implementas algo nuevo, que ellos nunca han visto, que no están acostumbrados a usar, entonces ahí es donde dicen, oye, pero yo lo hacía así allá, y quitarse ese chip de la cabeza, y ahora que tu tarea es que el usuario lo use, lo entienda, porque es algo muy diferente a que lo use, y le saque el provecho, es ahí donde entra, pues, el trabajo con nosotros como implementadores de cualquier software, ¿no? Al rechazo de las personas. Sí, eso es el desafío, uno de los desafíos principales, ¿no? Y el tercero tendría que ver con el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento al usuario. Yo leía una descripción que decía, y siempre me ha gustado esa parte, no recuerdo el autor, no se me viene a la mente, pero dice que entrenar a una persona es hacerle conocer cómo su trabajo afecta el trabajo de otros. O sea, ¿por qué? Porque si yo hago mal mi trabajo, lo hago así, bueno, eso se refleja, por ejemplo, en los BI y en cualquier otra cosa que tú saques reportes, pues se refleja que no fue bien capturado, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el elemento que nosotros pudiéramos hacer? Entiendo por lo que decías, Tony, que la cuestión de la capacitación, ¿cómo se da en el aspecto, por ejemplo, de SunPlus? ¿Qué tan continuo se hace? ¿Es a nivel de unión? ¿La división tiene programas? ¿Cómo le han hecho ahí? Sí, muy buen punto. Cuando nos reunimos para ver la estrategia de la implementación de este megaproyecto, identificamos ciertos factores que eran clave y la capacitación fue algo que se identificó, y nuestra Iglesia Mundial tenía un concepto: entrenar al entrenador, y esa era la filosofía. O sea que se implementó un sistema de diferentes niveles en el cual el nivel superior iba entrenando al nivel más inferior hasta que llegaba al usuario final, y eso fue muy efectivo. Y se crearon
programas de capacitación continua en el área de tecnología, los envueltos, en el área de finanzas, para mantener el flujo de esa información, porque un desafío que teníamos con el Sunplug es que el cambio era radical sí, y radical, entonces muchos conceptos, y era difícil que se absorbiera toda esa parte del manual, y también la presión que teníamos y que la producción no se podía parar. O sea, había que seguir trabajando y aprendiendo, y la capacitación nos ayudó a llevar un ritmo paulatino de llevar al conocimiento. Entonces, como división lanzamos un programa agresivo que hasta nuestros días, a todos los niveles. Nosotros lo que implementamos, recibimos la capacitación de la Asociación General en esa estructura de trainer, entrenar al entrenador, la pasábamos a la persona de enlace que creamos, a toda la infraestructura de la iglesia a nivel de uniones, y cada unión también tenía su equipo, y eso iba bajando. Entonces, como división íbamos a las uniones, lo entrenábamos a ellos, y ellos también hacían programas similares para bajarlo hasta el nivel inferior de los usuarios, pero de una manera continua. Un desafío que tenemos en la iglesia es la rotación frecuente, y a veces sentimos el impacto porque el ritmo de la capacitación, por ser tan vasto el territorio, no se da abasto. Entonces tenemos que estar con frecuencia dando rotondas de capacitación, rotación mejor de capacitación, quiero decirse, para mantener ese conocimiento, para que las personas que se integran al equipo estén informados de cómo, o instruidos, mejor dicho, de cómo funciona ese sistema que es complejo. En fin, que eso ha sido vital. Una cosa que hacíamos también, está en el mismo contexto, que nos dio mucho resultado positivo, porque uno va aprendiendo en estos asuntos a medida que uno va cogiendo experiencia, avanzando. Cuando íbamos a implementar la organización A, invitábamos a la próxima organización B que iba a ser implementada, a las personas que iban a estar envueltas, para que se pusieran sin presión a la implicación, al impacto, a todo el proceso. Fueran así, adelantando un poco. Sí, así cuando llegábamos a su territorio ya ellos tenían una idea de cómo fluía el asunto y estaban más preparados, y eso nos ayudó a bajar un poco esa tensión, ese temor a lo nuevo, porque ya se exponían y también creamos una red de comunicación entre todos los usuarios que se ayudaran mutuamente. Eso también fue exitoso, que es parte también de la misma campaña de educación continua, y eso también fue exitoso. Claro, tuvimos situaciones difíciles, personas hasta que lloraron, otras sufrieron, otras querían huir, pero estaban acorralados, pero al final Dios nos ayudó. No estamos en el 100%, pero es un principio de discipulado, por decirlo así, que también se aplica en el nivel espiritual. Claro, y hablando de rotación, yo creo que uno de los sistemas que tiene más rotación de usuarios pues es Eclesia, ¿no? Porque imagínate, yo no sé, a lo mejor habría que estudiar cuántos tesoreros han permanecido desde antes que se implementara Eclesia, que se implementó Eclesia, porque fue un cambio también pues importante en el manejo de las finanzas en las iglesias locales. ¿Cómo manejan eso de la capacitación, Lorenz? Bueno, algo que dijo Tony de Train the Trainer, pues realmente eso es lo que hemos estado implementando, ¿no? O sea, realmente, y eso viene también de que no tenemos la suficiente gente desde la división como para ir y entrenar hasta los tesoreros de las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos a los que van a ir a entrenar a las iglesias, que son las uniones, juntamos a los campos de las uniones y les damos el entrenamiento, y el trabajo de ellos es ir y entrenar a sus tesoreros. ¿Qué hacemos? Les decimos a cada campo, planeen campañas de capacitación, pónganlas junto con todos sus planes de cómo entrenan a los tesoreros, y entonces vayan y den entrenamientos cada vez que hay rotación de tesoreros. Hay lugares donde cada año, cambien o no cambien a los tesoreros, hacen instrucción de tesoreros. A los que ya lo han usado, pues simplemente es un refuerzo, o si tienen ciertas dudas o algo, bueno, pues ahí se resuelven, y a los que son nuevos, pues están aprendiendo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que ha funcionado.
Yo creo también que una de las ventajas del sistema de Iglesia al momento de implementarla es la experiencia que han tenido justamente el tesorero anterior, si es que nos sigue. Porque realmente es el éxito de la implementación de Iglesia, porque estás hablando con hermanos que no les pagas por hacer el trabajo de, podemos llamarlo, contabilidad de la iglesia, ¿no? No les pagas por eso y decir a un hermano, oye, ahora ocupa ese sistema cuando estaba acostumbrado a otras cosas, hay mucho rechazo en decir, bueno, pero yo lo hago como yo quiera, porque lo hago manual, ¿no? Al final de cuentas no. Y el éxito que por lo menos hemos visto en algunas uniones, ¿verdad? Es la experiencia que ha tenido el usuario anterior. Y el usuario anterior le dice, oye, mira, está muy fácil, oye, mira, esto te va a ayudar a que tu trabajo sea más eficiente. Yo creo que es uno de los beneficios de la herramienta de Iglesia. Sí, ¿no? sí, que de hecho entre los mismos tesoreros, pues, o sea, se van pasando la voz, ¿no? O sea, del tesorero que va saliendo le dice al nuevo, o de hecho, del que está en esta iglesia y hay una iglesia a 5 minutos de ahí, va y le dice, oye, yo estoy usando esto, pues, ¿por qué no también lo usas tú, no? O sea, todo eso... Se apoyan entre ellos, sí, ¿no? Se enseñan. Se hacen grupos de WhatsApp, donde yo he visto imágenes del grupo de WhatsApp que son del distrito. Y entonces preguntan ahí, ¿cómo haces esto? O me está pasando esto, ¿cómo lo soluciono? Y otro tesorero responde. O sea, ya ni siquiera es el auditor del campo, que en la mayoría de los lugares es el responsable de entrenar, sino ya entre ellos mismos resuelven sus problemas, ¿no? Pero al final es ese paso de entrenas al entrenador y pues realmente se empieza a hacer una cadena solita, sí, ¿no? Exactamente, continua. Y en ese caso también es lo mismo que pasa en el área contable, ¿no? La área financiera, cuando hablamos de un producto que se ha establecido ahora con la nueva herramienta que se está usando, que es OnPlus Extra, cuando la gente la va conociendo, la va utilizando, pues hace una red de apoyo, ¿no? Justamente lo que mencionabas, ya no necesariamente tiene que llegar hasta una institución superior, un apoyo, sino entre ellos mismos, ¿no? Exacto. Entre ellos mismos van haciendo. Eso es la importancia que la Iglesia apostó por unificar, digamos, el sistema financiero en todas las plataformas, ¿no? En la división, ¿cómo se ha estado trabajando eso? Adelante. No, perdón, para continuar con el punto anterior, un sueño que se ha hecho realidad, porque se concibió el concepto hacía unos años, fue la creación de una plataforma de conocimiento para facilitar la educación continua, y ya la tenemos lista. Es una plataforma en la cual luce como una biblioteca, un archivo, donde están todos los conceptos de todos los productos que tenemos, y eso va a facilitar que personas nuevas que se integran o soporte continuo se vaya a esa plataforma donde habrá videos ilustrando todos los conceptos contables, porque obviamente no tenemos los recursos humanos para mantener, tenemos más de 220 organizaciones en el territorio usando la herramienta, pero con esta plataforma es una ayuda para que esas personas puedan visitarla y consultar diferentes tópicos de todos los productos que tenemos en el sistema. Eso todavía no hemos visto los frutos porque se está lanzando ahora, pero tenemos optimismo de que va a ser un éxito. Hay que crear una cultura para que la gente visite esa plataforma, porque lo tradicional es que la gente espera soporte, oye, una llamada, dame 1, 2, 3, pero queremos fomentar, y ese va a ser el desafío más grande, que crear esa cultura para que la educación continua fluya mejor y no esté esperando que llegue un apoyo superior cuando vienen asuntos donde el conocimiento hace falta para hacer una entrada contable, por ejemplo, de iglesia o de cualquier naturaleza o de nómina. Sí, incluso vamos a dejar que la inteligencia artificial aprenda todos esos videos y le conteste a los usuarios, ¿no? Oye, quiero hacer esto, bueno, de acuerdo a lo que vi, pues es esto, ¿verdad? ¿Serio? Que al final es lo que está pasando, ¿no? Sí, es lo que está pasando. Sí. En nuestra oficina, como me preguntaba, en ese aspecto de la educación continua, es un ambiente único y muy especial, y hemos tenido desafíos, porque allá tenemos un equipo relativamente reducido para la magnitud de las tareas, y tenemos muchos silos, por decirlo así, en el contexto no negativo, sino de
que cada quien se centra mucho en su área y a veces dar capacitaciones, se especializan, son hechos desafiantes, porque por ejemplo, cuando vamos a las uniones, la unión es una entidad más fácil de tú comunicar, porque hay pocas personas y tú enseñas todo y esas personas se encargan, pero en la división hay uno que se especializa, por ejemplo, en nómina, no le interesa aprender de Q&A ni activos fijos, a otro se especializa en hacer asientos de diario, ¿verdad? No le interesa los activos fijos. Entonces, cuando vamos a capacitaciones, tenemos ese desafío de cómo atender ese ambiente, y también el trabajo intenso también dificulta. Estamos buscando alternativas, ya lo vimos en una reunión administrativa con el personal de tesorería de la administración, de cómo superar esa barrera que tenemos para que nuestro equipo, también la división, se mantenga al día. Es un desafío quizá legítimo en el sentido de que hay razones, pero se pueden resolver. En el sentido, no es, o sea, tenemos que superar esa situación para que también allá fluya también la educación continua, como queremos que fluya, ¿verdad? Claro. Sí. Pues es importante que nosotros veamos cómo estamos hablando en un mismo lenguaje, ¿verdad? Es la importancia de cuando tenemos un mismo sistema, así como cuando hablamos de la escuela sabática, ¿no? Aquí en este lugar me imagino se graba lo de la escuela sabática y pues se escucha aquí y en todas las uniones, en toda la división, en todo el mundo, estamos hablando de lo mismo. Bueno, gracias a Dios, iglesia a nivel mundial, de hablar de un mismo idioma, ¿no? Para ir cerrando, Tony, ¿cómo crees tú que nos ha ayudado la unificación del sistema financiero? ¿Cómo ha creado oportunidades de desarrollo, ¿no? Digo, en mi propia experiencia nunca pensé que alguien que estuviera en una unión enfocado en atender solamente las necesidades de la unión pudiera en algún momento tener una proyección de poder crecer y en algún momento llegar incluso a la división y luego a la conferencia. O sea, eso era inimaginable hace unos 15 años, ¿no? Pero gracias a esto que se ha ido creando, pues hay oportunidades de poder. ¿Cómo crees más que se ha beneficiado? Sí. No, es un punto básico lo que tú has mencionado. Una de las grandes ventajas y de los beneficios que ha creado esta solución tecnológica es unificar los conceptos en todo el mundo con los principios del manual. Y la repercusión de eso está limitado por la imaginación. Al estandarizar términos, conceptos, se facilita en alto grado la información, la discusión, la administración, porque todos hablamos el mismo idioma. Cuando empezamos a implementar el SON Plus, cada organización tenía sistemas diferentes y los conceptos del manual no se podían implementar. Y eso creaba barreras a veces cuando se compartía información financiera de otros niveles diferentes a donde uno trabaja, había que interpretarlo porque no se entendían. Entonces, este sistema contable facilitó la estandarización de esos principios que han dado ventaja en la capacitación. Cuando uno aprende el sistema a un nivel, puede ir a cualquier nivel para ejecutarlo porque son los mismos principios. Y también nos facilita las actualizaciones, también se facilita todo en ese aspecto por la ventaja de eso. Por ejemplo, estamos ahora lanzando conceptos analíticos, usando inteligencia de negocios, donde al tener todo el lenguaje, esa herramienta funciona no solamente aquí, sino en todo el mundo, porque tenemos la misma plataforma estructural. Sistemas como el SON Plus Extra, que ya se ha mencionado, se desarrolló aquí y se puede exportar a todo el mundo. Y cuando sale una idea buena de una organización, esa idea buena, como es lo mismo en todos los lugares, repercute y trasciende a toda la organización. O sea que ha sido un ambiente que ha enriquecido esa parte. A pesar de los desafíos, capacitación, infraestructura, eso justificaba esa revolución que hubo. Y como decía, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo manual de escuela sabática y un solo sistema contable universal, ¿verdad? Así es. Así que en ese aspecto facilita todo, por decir algunas cosas. Sí. Y en el caso de ustedes, ¿cómo creen que nos ha beneficiado el tener una misma plataforma? Asimismo, en las iglesias locales, en las escuelas, en la cuestión financiera. Yo creo que los más felices de esto somos nosotros los que damos soporte, ¿no? Porque al tener un solo lenguaje, el soporte es más fluido, porque tú puedes con una sola persona dar soporte en varias partes, porque ya sabes que se habla el mismo lenguaje en términos contables, en términos técnicos. Creo que es una de las grandes ventajas de tener esa unión
y todos ocupemos el mismo sistema, ¿no? El mismo lenguaje. Yo creo que desde el punto de vista de implementación tecnológica, lo que ayuda es el hacer la transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital no es adaptar la tecnología al proceso, sino más bien es en conjunto analizar tu proceso y ver cómo sacarle el mejor provecho a la tecnología. Y al tener un sistema sólido, es muy fácil hacer la transformación digital porque todos estamos hablando lo mismo, ¿no? Entonces, analizas tus procesos, ves tu herramienta tecnológica y haces las modificaciones para aprovechar esa herramienta tecnológica. Así es, pues la verdad ha sido una plática interesante porque nos habla de diferentes cuestiones. Pues les agradezco esta oportunidad de estar aquí con nosotros y muchas gracias por su cooperación. Nos veremos en la próxima.